Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando hasta las 21 horas. Vamos a arrancar en un ratito contando los últimos anuncios del ministro de Economía y candidato Sergio Massa sobre el impuesto a las ganancias, anuncio oficial que tiene impacto inmediato, la suba del piso, el impuesto a las ganancias a 1,5 millones de pesos de salario de bolsillo, y un anuncio de un proyecto de ley que en todo caso se aplicaría a partir de enero próximo. Pero un ratito vamos a analizar efectivamente cuáles son las características del anuncio y el impacto de la suba del impuesto a las ganancias, con el doctor Guillermo Poch, que es tributarista, especialista en temas tributarios. Y en un rato también vamos a contar qué está pasando en la política, porque va a salir Mauricio Macri finalmente en las próximas horas con todo a apoyar a Patricia Bullrich, después de sus titubeos. Ahí está, lo va a contar Javier Calvo. Al menos va a hacer una declaración diciendo que más o menos él vota al estilo Macri a Patricia Bullrich para romper los coqueteos y las suspicacias y las sospechas de que está muy feliz con un triunfo de Javier Milei. Pero vamos a arrancar justamente con quien es hoy el candidato mejor posicionado en la carrera presidencial, que es el propio Milei, que está teniendo una campaña electoral que va a quedar seguramente para los análisis de la estrategia electoral, en la cual va contra todos, ¿no? Recibe en los últimos días el cruce de la Iglesia y el Papa, que han dicho que ha proferido insultos agraviantes e inadmisibles a la figura del Papa, un jefe de Estado del Vaticano. Ha tenido cruces con casi 200 economistas que han salido en contra de la dolarización, explicando por qué la dolarización en este momento sería un esquema muy riesgoso y podría agravar los males de esta economía. Economistas que van desde gurúes de la City financiera como Broda o Miguel Kigel, exfuncionario de Roque Fernández, es decir, hombres de los mercados, que han trabajado incluso junto al propio Javier Milei, que se inició, por ejemplo, en el estudio Broda en algún momento, a economistas peronistas, radicales, de distintas ideologías, ¿no?, que coinciden en el tema de criticar la dolarización. Y salió Milei a decirle: son todos unos fracasados cómplices de la casta política. En un ratito lo vamos a analizar. Los reparos de The Economist, planteando que puede ser riesgoso para la democracia política, la democracia argentina, los cruces permanentes con la casta, o al menos la casta que no se alinea con el discurso de Milei. Por ejemplo, Barrio Nuevo, si dice que Milei va a ser el próximo presidente y está armando políticamente para Milei y ciertos sindicalistas, no es la casta. Los que están en la vereda de enfrente son la casta. Pero lo que quiero mostrar acá es que Milei está desplegando una estrategia que está siendo muy efectiva desde el punto de vista electoral, y algunos dicen: ya no hay que discutir más si esto lo afecta o no electoralmente. Está blindado, y el deseo de cambio que hay en la Argentina supera cualquier crítica de cualquier sector social, político, corporativo respecto a las ideas de Milei. Lo que hay que empezar a analizar es las posibilidades de gobernabilidad que tiene por delante el candidato libertario respecto a lo que viene en la Argentina. En un ratito vamos a analizar justamente con Gustavo Córdoba, que fue uno de los encuestadores que dijo: lo tengo a Milei en 27, 28 puntos y con proyección para poder ganar incluso en primera vuelta. Atención con esto. Vamos a analizar un poco este tema de un candidato blindado desde el punto de vista electoral. A mí lo que me interesa es lo que viene después del 10 de diciembre. Y la pregunta es si esa estrategia, que es muy efectiva para ganar la elección, después sirve para gobernar. O si lo que va a primar en Milei es el pragmatismo que se ha visto que está generalizado entre sus principales asesores económicos y algunos asesores políticos. Y en todo caso va a ser la gran Menem. Es decir, que cuando llegue al gobierno
va a hacer lo que pueda o lo que las circunstancias ameriten para sacar la situación económica adelante. De hecho, en la reunión que tuvieron los dos enviados de Milei en Wall Street el jueves pasado con 70, 80 banqueros de Wall Street, ahí le plantearon a Juan Napoli y a Darío Epstein, los dos enviados de Milei, que son hombres del mercado financiero con contactos locales e internacionales muy pero muy aceitados, que no va a haber dólares para la Argentina, ni para dolarizar ni para nada. Es decir, hay muchas dudas, muchos temores, no sobre Milei en particular, sino sobre la capacidad que tenga la dirigencia. La Argentina muy probablemente no puede evitar una próxima hiperinflación. Frente a eso, los enviados de Milei han prometido no la dolarización, eso lo dejaron de lado para una cuestión a debatir más adelante, sino un esquema de estabilización clásico con un ancla fiscal o un ancla en el ajuste fiscal muy pero muy importante. Atención con este tema, después vamos a volver sobre este punto, porque cuando se está hablando de un ajuste fiscal hacia adelante, se está hablando que efectivamente la Argentina necesita cerrar rápidamente el déficit fiscal porque no hay forma de financiarlo, no se puede emitir más peso del Banco Central para financiar el Tesoro y tampoco se puede emitir más deuda en pesos o en lo que sea para financiar el déficit fiscal, porque todo eso agrava los desequilibrios de esta economía y acelera el proceso inflacionario y de devaluación de la moneda. Pero atención, porque respecto al ajuste fiscal o al ajuste a secas que se viene, cualquiera sea el próximo presidente, eso implica costos sociales y políticos grandes. Nosotros siempre mostramos que esta es una economía que tiene algunos precios muy atrasados y que inexorablemente, si en algún momento se quiere bajar la inflación, esos precios van a tener que acomodarse. El dólar oficial, ahí tenemos el gráfico del dólar oficial, que ha subido muchísimo menos que la inflación, las tarifas de luz, de gas, de servicios públicos, algunos servicios privados, es decir, una serie de precios de esta economía que cualquiera que llegue para hacer un proceso de estabilización va a tener que rápidamente acomodar, y eso va a implicar que para bajar la inflación primero hay que tener más inflación. Es decir, la economía argentina en los primeros meses del próximo gobierno va a atravesar inflaciones tal vez del 200% anual. Es decir, la inflación mensual se va a ir acelerando y comparado con la inflación que tuvimos en los primeros meses de este año va a ser mucho mayor, con lo cual el número de inflación anual se va a ir acelerando. Y la pregunta es si efectivamente Javier Milei está pensando ya en esa gobernabilidad o no. Algunos dicen, bueno, eso va a ser muy difícil de afrontar para alguien que va a tener 40, 50 diputados a lo sumo, 8, 9 senadores, y va a estar rehén de gran parte de los gobernadores del peronismo de Juntos por el Cambio, que van a dominar la Cámara de Senadores, o del peronismo o de Juntos por el Cambio, que van a dominar la Cámara de Diputados. Y respecto al interrogante de cuál va a ser el pacto de Milei con la sociedad, para explicarle que en la primera etapa la situación no es que mejora. Dicho de otra manera, después vamos a analizar los números, pero claramente la primera condición para achicar el déficit fiscal es eliminar subsidios energéticos y al transporte. Eso es 2,5 puntos del PBI, es lo que tiene en la mira el FMI y que tiene en la mira cualquiera para hacer rápidamente. Para eliminar eso hay que subir fuertemente las tarifas en el inicio del próximo gobierno, cuando vamos a tener un piso de inflación del 150, 180%. Eso implica más tensiones sociales, implica conflictos con distintos sectores, con las propias empresas que van a tener un incremento de sus costos porque la tarifa energética entra en esos costos. Bueno, la pregunta es qué capacidad va a tener para manejar esas tensiones sociales. Obviamente, Milei hace mucho hincapié en algo que es muy seductor y que creo que yo que es muy inteligente y que obviamente tiene que estar en cualquier plan de ajuste fiscal a futuro, que es decir, vamos a ajustar a la política. Es decir, vamos a ajustar el tema de los ñoquis, vamos a ajustar los contratos, vamos a ajustar los privilegios de la política. Eso es inevitable y claramente tiene que estar acompañado para lograr la adhesión y el acompañamiento social. Pero eso es el 0,2% del PBI, el 0,3% del PBI. Después vamos a ver en detalle los números. Hay otros que dicen al revés,
que Milei, si bien no va a tener ese poder político detrás y va a tener que mostrar mucho pragmatismo para poder pasar leyes en el Congreso o hacer negociaciones con los gobernadores, también es cierto que no tiene la mochila de los fracasos en la gestión. Y eso es un peso sobre la sociedad, que obviamente tiene el candidato de este gobierno y tiene Patricia Bullrich por el fracaso anterior de Juntos por el Cambio. Con lo cual, todos van a tener que afrontar medidas que van a tener un costo social y político elevado, cualquiera sea el próximo presidente, y la pregunta es quién va a poder atravesar el desierto de los 6 primeros meses sin mayores descontentos sociales o mayores tensiones políticas. Lo sumo en este tema directamente al cruce de Milei con la Iglesia y lo sumo a Javier Calvo. Javier. Sí, hoy en una entrevista en un sitio web del Episcopado, que depende de la Iglesia Católica, el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de la Iglesia Argentina, Monseñor Oscar Ojea, hizo duras críticas sin mencionarlo sobre Javier Milei. Esto viene a cuento de algo que ya se había dado la semana pasada, que fue una misa en Barracas, en el ingreso de la Villa 21, al costado de la parroquia de Nuestra Señora de Cacupé, en donde curas villeros y la pastoral social hicieron un acto de desagravio contra Milei por las críticas ácidas que hace tiempo había vertido sobre el Papa Francisco. Esas críticas fueron antiguas, pero adquieren otro color ahora que Milei es candidato presidencial y obtuvo el primer lugar en las PASO. ¿Qué dijo Ojea? Bueno, ahí tenemos. Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. El Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana y en un tiempo de violencia y exclusión, pero también es un jefe de Estado al que se le debe un respeto particular. ¿Qué había dicho Milei? Milei había dicho cosas como que Bergoglio era un jesuita que promueve el comunismo, un colectivista, un personaje impresentable y nefasto, lo peor de todo, un representante del maligno en la tierra. El maligno es el diablo. En esa época de Milei, hace 2 años, en donde no era este Milei supuestamente. Bueno, dijo algo más, Monseñor Ojea, que atención con esto, porque dice, dijo, en este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza, me preocupa mucho que haya aparecido un clima de autodestrucción, un deseo de que todo se desborde para caer en el vacío. ¿De quién está hablando? ¿De Bullrich? ¿De Massa? No, está hablando de Javier Milei. Ojo con estas andanadas de la Iglesia que no se van a detener. Bueno, atención con el tema, la crítica de los 170, 200 economistas que salieron también a cruzar a Javier Milei. Le pregunto a Gustavo Córdoba respecto a esto. Uno tiene la impresión de que ese tipo de críticas, los distintos sectores políticos, sociales, economistas, empresarios y demás a Milei, no lo debilitan en las encuestas y que no dificultan su camino a la Casa Rosada. Yo me hacía la pregunta respecto a después, cómo gobernar. Claramente después tiene que recalcular o no. Pero ¿es así, efectivamente? Hoy en las encuestas, ¿Milei está blindado? Sí, podría decirse, está así de ganar en primera vuelta, ¿no? Y hago este gesto porque es un cachito lo que le falta. El dilema, creo que nadie sabe cómo abordar el fenómeno Milei. Hace 1 año y medio hablamos de él casi de manera excluyente. Y la verdad es que esto de la Iglesia, yo viví en Misiones la campaña del obispo Piña, cuando le ganó a la Re de Rovira, digo, y me parece interesante este planteo que hace Javier, ¿no? Porque creo que la Iglesia tiene algo para decir y lo está diciendo y es muy expreso lo que está diciendo. Ahora, sí creo que en lo que estamos viendo de Milei hay muchas más dudas a medida que nos vamos acercando al día de la elección que certezas. Digo, no le fue bien con los funcionarios, con los banqueros en Estados Unidos. En la Argentina misma, si bien tiene una intención de voto consolidada, no estamos viendo que tenga un grupo político detrás
que sea capaz de llevar adelante una gestión tan compleja como también vos describiste al principio, ¿no? Te escuchaba, Maxi, y me representaba a mí mismo los desafíos de cualquier esquema de gobierno, no solamente el de Milei, para lo que viene, ¿no? Entonces, esa precariedad que tiene Milei en términos de apoyo concreto de un equipo de gobierno serio y presente, digo, a mí también me hacen pensar, me hacen dudar. ¿No pesa sobre todo el deseo de cambio? Miren, yo planteo siempre eso, ¿no? La sociedad vota siempre hacia adelante y una narrativa de cambio, de futuro. Milei ha construido bien esa narrativa, más allá de que pueda ser implementable o no. Voy a terminar con la casta, los mismos de siempre, para producir un cambio y voy a resolver el tema económico, más allá de que ha dicho la dolarización, pero lo que está transmitiendo es voy a resolver el tema económico. Eso no prima sobre otras cosas y en todo caso la gente dice, bueno, pruebo. Sí. Ya probé con uno, probé con el otro, fracasaron todos, pruebo. Si fracasa, bueno, veremos cuál es el próximo que nos da algún tipo de propuesta de cambio. Yo creo que el votante de Milei quiere romper el presente, sin darse cuenta que incluso puede romper su propio presente. Hoy Milei tiene 3 grandes anclajes de voto. Uno, las provincias del NE y del NOA, ¿no? De voto peronista, pero densamente peronista, y sin embargo allí ha hecho excelentes elecciones. El otro anclaje lo tiene en la región centro. De Mendoza a Entre Ríos, Milei está empoderado en el gran sector de voto antiperonista, que es la región centro. Y el tercer anclaje lo tiene en el voto joven. El 50% de los jóvenes vota Milei. Entonces, el panorama es complejo para la Pero región. perdón, entonces Milei ha estructurado una narrativa de esperanza convincente a diferencia del peronismo que lo hacía con los sectores del conurbano, del NOA y el NEA. A diferencia de Juntos por el Cambio, que lo hacía con la región centro y Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, Milei tiene esa narrativa que ha penetrado transversalmente. Sí. Digamos, en todos los sectores sociales, tanto los que seguían al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio. Yo te diría que si uno ve y busca el origen de esos puntos que sacó Milei en las PASO, no me equivoco si te digo la mitad tiene origen de voto de Alberto Fernández de 2019 y la otra mitad en el voto de Mauricio Macri, ¿no? Digo, los desencantados de 2 gobiernos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad nutren el núcleo duro de votantes de Milei. Te diría más, esos cuentapropistas que en la pandemia fueron abandonados por el Estado o no fueron cubiertos de la misma manera que el resto, hoy que viven en la mayoría de ellos en los núcleos urbanos más importantes de la Argentina, votan a Milei, conforman hoy parte de su núcleo duro. Bien, quiero sumar esto a la advertencia de los economistas. Acá tenemos uno de los economistas que firmó el documento, uno de los economistas que según Milei son los fracasados y que han sido cómplices de la casta política. Ese documento dice obviedades que se discuten entre los economistas hace mucho tiempo respecto a la dolarización. Es decir, no hay ninguna magia, no hay ninguna novedad en el documento, son todos los lugares comunes respecto a los pros y los contras de la dolarización, que se discute hace mucho tiempo y hoy diría, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, el 99, el 95% de los economistas, el mainstream, la casta de Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, de todos los países latinoamericanos, de los principales economistas, coinciden en la idea de que la dolarización es una medida extrema, no deseable. Que puede ser aplicada en países muy pequeños, después de una hiperinflación o de una situación de licuación muy grande o un plan Bonex, pero no para países del tamaño de la Argentina. Esto lo ha dicho también el propio Carlos Rodríguez, que es el viceministro de Economía de Roque Fernández en la época de Menem y el jefe de asesores de los economistas del propio Milei. Sin embargo, en este documento, que quienes firman han sido muy categóricos. También es raro que salgan los economistas tan al unísono, porque en general los economistas decimos, bueno, que prueben, que prueben y será un fracaso más o no en la economía argentina. Obviamente eso tiene consecuencias sociales, políticas y demás, pero bueno, han salido, ahora le voy a preguntar por qué a Ricardo Delgado, han salido 170, 200 economistas de los más diversos, esos economistas que no se juntan a comer un asado, desde Broda hasta Pablo Garchunov,
de un extremo al otro, para rechazar la posibilidad de un esquema de dolarización en Argentina. El espejismo de la dolarización, ese es el título del documento de un par de páginas, 3 páginas, que tiene justamente esto que dijeron los economistas en contra de la posibilidad de dolarizar, desde, como vos decías, Miguel Broda, Miguel Killer, economistas que fueron protagonistas en distintos momentos de la vida política económica de Argentina, Levi Yeyati, Dalpolleto, que formaron parte ahora de los equipos de Juntos por el Cambio, Daniel Marx, Ricardo Delgado, que está aquí con nosotros, y dijeron los párrafos más interesantes. Quienes firmamos este documento, profesores investigadores de distintas universidades, etcétera, consideramos que un intento de dolarización sería una desacertada iniciativa de política para hacer frente a los complejos desafíos con que debe lidiar la economía argentina. Hay, en primer lugar, obstáculos prácticamente insalvables para su adopción. Carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria y ofrecer un respaldo razonable a los depósitos bancarios. Espera un segundito, lo tenemos acá a Ricardo Delgado, que nos puede resumir un poco de eso. Muchos de los economistas, insisto, ahora que está de moda el revival de los 90, de los que están firmando ahí, Broda, Miguel Kigel, el propio Daniel Marx, han sido economistas de la década del 90. Digamos, economistas que han acompañado en su momento, por ejemplo, la convertibilidad, un símil de la dolarización, o que propiciaban incluso una salida extrema como la dolarización en ese momento. Pero hoy dicen, ponen algunas dudas respecto y reparos respecto a esa salida. ¿Por qué el documento este de los economistas y la advertencia respecto a la dolarización? Primero es un documento totalmente apartidario, ¿no? No busca, digamos, ubicarse en ninguno de los 3 polos hoy potencialmente competitivos para las elecciones de octubre. Esta es la primera cuestión. La segunda es que, como bien vos decís, no nos juntamos 170 economistas a comer un asado. Cada uno está en su ámbito, en la academia, en los centros de investigación, nosotros en la consultoría económica, y fuimos pensando más o menos lo mismo. Y dado que la dolarización ha sido una herramienta de campaña electoral formidable para Javier Milei, que de hecho la viene planteando ya hace largo tiempo, y mucha gente se ha sumado a la discusión, mucha gente que no conoce de qué se trata, nos parecía una oportunidad importante para señalizar cuáles son, a nuestro juicio, modesto juicio, insisto, de un variopinto espectro de economistas en términos ideológicos, en términos de postura en una enorme cantidad de temas, cuáles son los principales problemas que tiene una dolarización. Porque a diferencia de la convertibilidad, que por supuesto era una especie de símil, pero ese símil mantenía la moneda. La dolarización elimina la capacidad de una economía determinada, una sociedad determinada de tener moneda propia. Y esto no se trata de soberanía en términos abstractos o de cuestiones más nacionalistas. No tener moneda, entre otras tantas cuestiones, implica que cualquier shock externo, que cualquier crisis internacional te viene absolutamente entera. No hay manera de defenderse, por ejemplo, de una recesión internacional como la que tuviste en el 2008, en donde todos los países de la región devaluaron sus monedas y permitieron compensar, por ejemplo, la pérdida de ingresos por exportaciones. En fin, el hecho, obviamente, por eso el punto inicial, no hay dólares hoy para dolarizar. Y si generás los dólares necesarios para dolarizar, ¿para qué vas a dolarizar y perder tu instrumento justamente monetario que es la moneda? ¿Qué fue lo que liquidó la convertibilidad? La convertibilidad en el año 99 devalúa en enero del 99 Brasil. Antes habían devaluado los países del sudeste asiático y la convertibilidad no se puede sostener más porque requería una deflación de precios y salarios muy grande para recobrar competitividad. Como no se pudo ajustar por precios, no se pudo hacer esa deflación de precios y salarios muy grande, que es muy difícil hacer en cualquier economía. Hubo una caída del nivel de actividad enorme durante 3 años y medio, 4 años, que disparó la desocupación y eso fue lo que liquidó. Primero le hizo perder la elección al peronismo en el 99 y después liquidó en 2 años al gobierno de la Rúa. Sí, y previamente a eso, en diciembre del 94, el efecto tequila, la crisis en México, provocó en la Argentina, al año siguiente, en el 95, una caída de 4,5% del PBI, y un aumento del desempleo a niveles de 2 dígitos altos,
casi 20% en ese momento. Voy a de todas maneras volver sobre eso, que me parece que hay un punto importante que hace Milei respecto a... no Milei, porque Milei lo plantea más de un punto de vista dogmático, más ideológico, diciendo no quiero Banco Central, quiero la dolarización, los que están en contra están a favor del robo del Banco Central, entonces hay 190 países, 185 tienen Banco Central, la Reserva Federal es el principal banco central del mundo, pero bueno, más allá de eso, que es una concepción, si se quiere, más ideológica de Milei, hay un punto que me parece relevante, que es, estamos en una situación extrema, como en la que estaban en las dos la hiperinflación de Alfonsín y después la principio del gobierno de Menem, que llevó a la convertibilidad. Y la convertibilidad fue muy efectiva en términos de matar la inflación. La pregunta es si estamos, ahora voy a volver, si estamos en ese momento o no. Sería evaluable una dolarización si efectivamente la Argentina tuviera en el próximo año una hiperinflación. Pero ahora vuelvo sobre el punto. Le pregunto a Córdoba respecto a esto. ¿El tema de la dolarización es un eslogan de campaña? ¿Está también en los factores del votante de Milei? ¿O cuando la gente da una confianza a un candidato, le dice, bueno, después usa cualquier instrumento que quiera, pero resolveme el problema de fondo, digamos? La dolarización en todo caso será un instrumento más, pero resolveme el problema que es la altísima inflación, el problema recurrente de esta economía que está en devaluación permanente de su moneda. Las veces que en términos de opinión pública medimos el grado de aceptación de la dolarización era más bien bajo, cerca de un 20 o un 30% en el mejor de los casos, ¿no? Siempre hay un nivel de rechazo muy grande. Más allá de que el dólar es una herramienta de defensa económica que tenemos los argentinos, está claro que, visto de manera sistémica, la mayoría no lo compra el concepto. Además, creo que no ha habido una muy buena pedagogía al respecto, ¿no? Porque nadie explica de qué se trata. ¿Y entonces qué compra, digamos? Porque también me decían, ojo que parte del que votó a Larreta ahora o se abstiene o está votando a Milei. Hay, entre los votantes de Milei, contradicciones por este origen tan diverso de sus votos. Hay una mitad que no está de acuerdo con la privatización de aerolíneas y la otra mitad sí. Hay una mitad que no quiere privatizar YPF y la otra sí. Entonces, guarda que esto sí puede ser relevante de cara a un eventual... En el momento de gobernar. Si es que llegamos, ¿no? Porque... Perdón, o en el momento que gobernás. O en el momento de gobernar, caso. porque esos consensos precarios con los cuales va a arrancar el próximo gobierno, sea a quien le toque, bueno, van a definir ciertamente su destino, rápido. Hoy hubo un anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del oficialismo, de la suba del piso del impuesto a las ganancias. A ver si está ahí Massa en un acto de la CGT, ¿no? Que mostró el apoyo del sindicalismo a la gestión, o a la candidatura de Massa, mejor dicho, ¿no? El sindicalismo ahí abroquelado detrás del candidato del peronismo. Buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, para que se entienda bien, en la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuesto a las ganancias. Bueno, ahí estaba. A ver, resumime esto que es una medida, ahora vamos a contar, una medida que lo que hace es actualizar el piso de ganancias que se tiene que actualizar por fuera de la ley porque se lo viene comiendo totalmente la inflación y después también hay un anuncio más electoral respecto a un proyecto de ley para eliminar ganancias que es a partir de enero del 2024. En la actualidad hay 701.000 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Según el Ministerio de Economía, por la inflación, la actualización
actualización de los salarios. A partir de octubre, en vez de ser 701.000, van a ser 890.000 trabajadores. Bueno, con este nuevo piso, que equivale a 15 salarios mínimos, ahí Massa decía 1.770.000, menos los aportes que hacen los trabajadores, el nuevo piso queda en 1.470.000 pesos aproximadamente. Bueno, con este nuevo nivel... piso de salario de bolsillo. Claro, entonces solamente con ese nuevo nivel, 80.000 trabajadores van a pagar el impuesto a las ganancias, el resto ya no paga más, digamos, ahí lo enumeraba más. No paga más, explica. No paga más hasta dentro de 2 meses. Ah, bueno, por eso. O hasta dentro de 3 meses. Hasta que se aprueban el proyecto de ley, ¿no? No, pero pará, son 2 cosas distintas. Lo que Massa hizo por decreto, o va a hacer por decreto, es subir el piso de ganancias ahora en octubre. No tiene que ver con el proyecto de ley, ¿no? ¿Tengo entendido? No, claro, por eso a partir de octubre iban a ser 890.000 trabajadores. Claro. Con el nuevo piso van a pagar solamente 80.000. Claro. Ese es lo hace por decreto. Ahora hay un proyecto de ley, si lo aprueban, a partir del 1 de enero, lo que se hace es poner el piso en 15 salarios mínimos actualizables en enero y en julio. Eso es el nuevo piso. A ver, está el doctor Guillermo Poch. A ver si entendemos. Hay una ley que ajusta anualmente el piso del impuesto a las ganancias. Y así es. Lo que Massa viene proponiendo aún antes de inclusive de ser ministro fue la no tributación para determinada cantidad de empleados en relación de dependencias. Los famosos 150.000 pesos originalmente, que después se fue actualizando. Hoy está en 700.000 pesos. Lo que se está proponiendo ahora es aumentarlo a 1.770.000 pesos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, más que duplicar el piso. Más que duplicar el piso. Eso es una deducción especial que lo que hace quienes están por debajo de ese monto directamente no pagan impuesto a las ganancias porque se le resta todos los conceptos que quedarían grabados. Y esto es inmediato a partir ahora del mes que viene, de octubre, para los trabajadores en relación de dependencia formales, en blanco. Totalmente. Y lo que están buscando es lo que comentaba él, de dejar un universo de 80.000 altos salarios sometidos a gravamen. Ahora, la pregunta es esta. Este año ya subieron el piso por fuera de lo que establece la ley. Porque obviamente lo que establecía la ley, que es un ajuste creo que en base al RIPTE, al índice de salarios de los trabajadores formales, bueno, permanentemente la inflación y la suba de salarios posterior hacía que cada vez más trabajadores tuvieran que pagar el impuesto a las ganancias. Es decir que esta no es la primera vez que lo suben por decreto en el año. No. De hecho, lo que siempre se buscaba era que haya un determinado universo, cantidad de gente sometida a gravamen. Cuando se estaba llegando al 1.000.000, hacían un ajuste. Entonces, en la medida que aumenta, o sea, que los índices de inflación aumentan, te ves obligado a corregirlo más rápido. Lo que ahora están proponiendo es la suba a estos 15 sueldos mínimos vitales y móviles para llegar a esta suma de 1.770.000 pesos. Esto además envían un proyecto para aplicar a partir de enero del 2024, si se discute en el Congreso, estamos hablando obviamente de otro gobierno. Totalmente. Cualquiera sea que el que gane. Lo que sí se aplica es octubre, noviembre y diciembre, la suba del piso por decreto. Por decreto, y de alguna manera lo que están tratando de hacer es llevar, lo que siempre propuso Massa era no someter a gravamen a los trabajadores en relación de dependencia. Viene un problema, o sea que es las alícuotas que daron a lo largo del tiempo, fueron perdiendo, por así decirlo, valor. Hay que tener presente que el 35% en el 2000 se le aplicaba a sumas totales de $120.000 anuales. Hoy en alguien que está ganando $4.100, medido en dólar MEP, ya está en la alícuota del 35%. Entonces lo que están tratando de hacer es corregir cuando no se corrigieron las tasas. Bueno, a ver, planteo y lo analizamos también desde el punto de vista político, Javier. Esta es una señal para un sector de los trabajadores, 1 millón de trabajadores que no se entienda mal, en la Argentina son privilegiados, entre comillas, en el sentido de que están en relación de dependencia, en blanco, y tienen salarios de hasta 1,5 millones de pesos de salario de bolsillo. Obviamente hay un universo de trabajadores muy grande, de cuentapropistas, autónomos, monotributistas y sobre todo de economía informal, que están muy debajo de esos trabajadores.
que es un poco también en lo que ha avanzado mucho Milei, ¿no? Lo que se llama la economía informal, el cuentapropistas, el que trabaja para Rappi, el que trabaja para como emprendedor individual y demás. El salario promedio, de hecho, de la economía argentina está hoy en debajo de los 400.000 pesos. 350.000 pesos es el salario promedio en blanco de la economía argentina. Acá estamos hablando de un sector de los trabajadores que tiene hasta 1,5 millones de salario de bolsillo. Igualmente, muchos de los gremios más poderosos, más importantes, ESMATA de las automotrices, los petroleros, gran parte de los camioneros, los bancarios y demás, están en esta categoría de trabajadores, que obviamente van a recibir un alivio directo por este ajuste por inflación y un poco más. Economía, no estaríamos viendo probablemente estas medidas que fueron anunciadas frente a la puerta del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía. Habitualmente las manifestaciones en Plaza de Mayo, como esta de hoy, que estamos viendo, motorizadas por la CGT y por la CTA, las dos centrales, son en la Plaza de Mayo, pero con vistas a la Casa Rosada. Bueno, la Casa Rosada hace tiempo que está desactivada y lo único que está activado es el Ministerio de Economía. Entonces hay una búsqueda claramente electoral entre todos estos beneficiados y beneficiadas por estas medidas que repiensen su voto con vistas a octubre, pero también hay un resguardo con el sindicalismo, que como estábamos viendo ahí, también estaba Judiciales, estaba Piumato ahí en primera fila, trata de abroquelarse detrás del candidato para, insisto, como venimos diciendo, el objetivo número 1 es evitar que Milei gane en primera vuelta e ir al balotaje con Milei. Es el único escenario que en Unión por la Patria se ve con chances, con alguna chance, de arrebatarle el triunfo en una elección general a Javier Milei. Y en donde, Maxi, en donde no hay modificaciones es para los autónomos. Bueno, eso lo quería preguntar al doctor Guillermo Poch. ¿Hay alguna novedad especial para monotributistas, autónomos y demás? Esperemos que suban el mínimo no imponible, a ver qué pasa cuando se aborde la ley hacia el año que viene. Y de alguna manera hay que corregirlo. Y también otra cuestión que hay que tocar es las retenciones a los autónomos, pues si no también muchas veces sucede que la gente tiene retenciones muy altas al momento de estar cobrando sus honorarios. Eso no está hoy en el anuncio del decreto, eventualmente en el proyecto de ley. Tendría que estar, vamos a ver qué pasa con el mínimo no imponible ahora cuando se aborde en materia legislativa. Bueno, a ver, le pregunto a Córdoba, el peronismo está tratando, Massa hoy con este anuncio, el fin de semana con los gobernadores, con Mansur de anfitrión en Tucumán, está tratando de consolidar su voto duro, digamos, está tratando de ponerle un corralito al voto duro, a los que se le fueron, a los trabajadores u obreros del sector industrial o de los sindicatos, a los trabajadores del NOA y del NEA, que dicen los gobernadores, nos pasamos de rosca en ayudarlo a Milei en la fiscalización y en aportarle también para detrimento de Juntos por el Cambio votantes. Es decir, están en una estrategia en la cual buscan recuperar el voto tradicional del peronismo. Comparto. Además, están obligados porque tampoco tienen tanto margen. Para ir a pescar en otro lado, digamos. Y es posible pensar que uno de los factores que puede obligar a un eventual balotaje, lejano todavía, pero eventual, es un Massa que recupere al menos 6 puntos electorales a nivel país. Eso lo dejaría muy cerquita del 35%, que sería un número mágico, soñado, porque obliga a Milei a superar el 45%. Ya si Milei supera el 45%, se terminó en octubre la cuestión. Pero lo obliga a Milei a tener un voto que hoy no tiene. Es impresionante, ¿no? El peronismo aspirando a ver si tiene un piso del 35%. Digamos, en otras elecciones el peronismo jamás había estado debajo del 35%, del 38%, ¿no? Creo que hoy están buscando consolidar el piso del 30%, bueno, ¿o no? Gran parte de lo que está pasando de la falta de parte de los partidos políticos tradicionales, de cómo enfrentar a Milei, es no entender que hay un cambio muy drástico en la identidad política argentina, ¿no? Es como que la sociedad está en un lugar donde la política ya no los está viendo, ¿no? La representación está evidentemente en crisis
fíjate que no es en vano que los jóvenes, el 50% lo vota Milei. Un 5% solamente vota Bullrich. Es decir, que Bullrich tiene el voto de los mayores de 60 años, básicamente, no de los adultos mayores. Pero en el resto de las categorías de segmento de edades no tiene prácticamente representación. Y al peronismo, a Massa, lo que le está pasando es que tiene un porcentaje de representación prácticamente igual en todas las categorías de edades. Bueno, el domingo, ayer, ocurrió finalmente algo que era esperado, que es el triunfo de Maximiliano Puyaro, nuevo gobernador de Santa Fe, que arrasó. Cuando se dice arrasar, efectivamente arrasó casi 60% de los votos. Ahora tenemos los números, casi 30 puntos de diferencia con el peronismo. Sí, en la peor elección del peronismo santafesino. La peor. Una buena para Bullrich, ¿no? Puyaro en la PASO de Santa Fe no era el candidato de Bullrich, era Carolina Lozada, pero era el de Larreta, pero ahora ayer, con los problemas que tiene en la campaña Bullrich por estas cosas que contaba, por ejemplo, Gustavo, respecto a que no despega en el voto, se abrazó, se besó con Puyaro, lo llevó en andas prácticamente, porque necesita recuperar posiciones y es casi la única buena que está teniendo Bullrich por estos días. No sé si tenemos algún corte para poder ver lo que dijo Bullrich ayer en el festejo del triunfo apabullante de Maxi Puyaro en Santa Fe. Esta elección que entierra el kirchnerismo en Santa Fe demuestra que hay una sociedad, que hay un santafesino, una santafesina que está diciendo que no quiere más una provincia que ha estado casi descansando en 4 años. Esta elección. Alguien que le avisa a Bullrich que el kirchnerismo no gobernaba Santa Fe, la gobernaba Perotti, que bien lejos del kirchnerismo quiso estar siempre. Tuvo cerca en algún momento de Alberto Fernández, eso ya quedó en el pasado, pero gobernó el peronismo y le fue mal en prácticamente todo Santa Fe. Salvó las papas un poco en Rosario, donde perdió con el intendente actual, pero hizo una destacada performance, Ciudad Futura, pseudo-peronismo, no kirchnerismo necesariamente. ¿Qué dijo Puyaro? Un hombre clave, ya no solo para Santa Fe, sino para la Argentina que viene, porque no sé cuántos gobernadores en la Argentina de provincias grandes van a tener el casi 60% de los votos con vistas a lo que viene. Escuchemos a Puyaro. Quiero agradecerle también a la militancia del Partido Socialista que tanto esfuerzo ha dejado en esta campaña, a la militancia del PRO que tanto esfuerzo hizo en esta campaña. Gracias, que nos había perdido. Gracias. Miren la gente que nos acompaña, ¿no? Gente valiosa para los procesos que va a vivir la República Argentina. Horacio, Martín, Rogelio, José Luis, yo les agradezco profundamente. Déjame un apunte, porque en ese agradecimiento de Puyaro está gran parte de tal vez el secreto de este triunfo tan apabullante. Se juntó el famoso frente de frentes, es decir, todos contra el peronismo en Santa Fe. Socialistas, pro, radicales, radicales clásicos, neorradicales, todos. Salvo Lilita Carrió, que se abrió, como siempre se hace Lilita. Todos se juntaron y sacaron casi el 60% de los votos. Hay quien, en ese festejo de anoche, deslizó, ¿no deberíamos hacer eso con Massa? ¿Juntarnos todos para ir contra Milei? Me parece que no lo escucharon al que lo dijo. Pero, perdón, yo te lo planteo al revés. El peronismo gobernando en Santa Fe, Sí. No había una tercera opción porque no estaba un Milei compitiendo ahí. No. La oposición tenía un solo instrumento de castigo al peronismo gobernando en Santa Fe y sacó el 58% de los votos.
Si uno suma, está claro que el voto de Milei es un voto castigo a todos, pero fundamentalmente también al oficialismo. El voto de Patricia Bullrich, Milei, 58% de los votos. Si sumás Milei y Patricia Bullrich. La pregunta es, en todo caso, que cuando la sociedad encuentra un único instrumento opositor para castigar a un oficialismo, y bueno, miren lo que pasó en Santa Fe, casi 60% de los votos. ¿No puede ser ese el razonamiento? No, porque, bueno, hay que ver quién lo hace el razonamiento. Me gustaría preguntarle a Gustavo, porque el razonamiento hoy de Puyaro, por ejemplo, y también de Perotti, previo a la campaña, era que ellos, para la presidencial, si no estaba el candidato de su partido, votaban a Milei, buscando los votos de Milei. Pero es cierto que es otro tipo de alianza en este caso. 1 más 1 en Santa Fe no da 2. En la Argentina, a nivel nacional, 1 más 1 es 2. Los climas provinciales nos ofrecen a veces tentaciones en el análisis y en la comparación que difícilmente puedan trasladarse de manera lineal a la experiencia electoral nacional, ¿no? Yo te diría, con mucho respeto de lo nacional, se equivocan los que quieran o pretendan apropiarse del resultado electoral de una provincia para trasladarlo como si fuese una cuestión nacional. O vamos a trasladar el 64% que obtuvo el peronismo en Tucumán al resultado nacional. No. Lo que pasa en las provincias queda en las provincias, creo, y me parece que hay que tener un poquito más de imaginación y creo que la política está ante quizás el desafío más importante de la historia en este 40 aniversario de la democracia, que es cómo hace para reconstruir los cimientos o las bases fundamentales de nuestra democracia. Pero perdón, voy al punto ¿no? En el 2021 hubo un voto castigo al oficialismo nacional. Sí. Sacó casi 41% Juntos por el Cambio y sacó 31, 32, 33% el oficialismo a nivel nacional. Hubo un voto castigo. Uno tiende a pensar que hoy la situación es peor, digamos. En el 2021 la economía creció 10% y la inflación era de 52%. Hoy la economía está cayendo y la inflación es del 130%. Es decir, que el voto castigo es mayor al oficialismo. Ahora, eso no se expresó en los votos de Juntos por el Cambio porque parte del voto opositor también fue a Milei, ¿o no es un voto opositor el de Milei? Quizás el votante de Milei pone dentro del voto castigo también a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. Ciertamente. Digo, gran parte de la migración de votantes de la derecha de Juntos por el Cambio a Milei se explica por el mal desempeño económico de Mauricio Macri. Ese votante no vuelve más a votar a Juntos por el Cambio. Como es muy difícil que el votante que abandonó al peronismo vuelva así tan mágicamente. ¿Pero por qué votó a Juntos por el Cambio en el 2021? 41% a nivel nacional. Es decir, la ola de amarilla del 2021 ganando en 16 provincias, ahora fue la ola violeta de Milei ganando en 16 provincias. Primero hay que entender que Milei en aquel momento tenía muy buena presencia en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. En el resto de la Argentina era como que era un producto muy porteño. Hoy Milei, te diría, es la representación más directa y concreta de la respuesta del interior al porteñocentrismo de la política argentina. Es demasiado ambacéntrica la política argentina. Y Milei representa una herramienta de castigo. Digo, la gente creo no ve más allá de Milei que el de aplicar este castigo o el de administrarlo en este contexto, ¿no? Digo, después haremos los análisis, los sociólogos, los politólogos, pero acá hay un punto en el cual me parece nadie está entendiendo el desafío que les plantea Milei. Ante el no saber qué hacer, todo el mundo, ¿qué hace? Lo que sabe hacer siempre, y ahí está el error. Interpreta con los parámetros de la grieta, digamos. Y la grieta hoy, Maxi, la grieta hoy es casta anticasta, no es más peronismo antiperonismo, kirchnerismo antikirchnerismo. En la villa miseria más humilde de la Argentina, o en el barrio más humilde, vas a encontrar esta grieta instalada. A ver, salió Monzó, que es el armador de Patricia Bullrich, y sorprendió con sus declaraciones. Javier. Sí, hizo una entrevista a Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados durante los 4 años de Mauricio Macri, y fue duro con estos chisporroteos que no se terminan de aclarar. Creo que en un rato se van a terminar de aclarar, va a salir Macri a bancar públicamente a Patricia Bullrich, pero desde la televisión. El tema es si Macri va a hacer actos,
va a hacer alguna recorrida con Bullrich, no se sabe, él no sabe si Bullrich quiere hacerlo con él. Pero escuchemos un poco las cosas que dijo Emilio Monzó de Javier Milei. Milei es una persona intolerante con cualquier otro pensamiento distinto al de él. Y todo lo que no opina de él lo destruye. Es decir, las expresiones son destrucción, es cierro el Banco Central, bueno, y cosas mucho más graves que esta que ha dicho en estos últimos tiempos. Claramente me da la sensación que se esconde un dictador detrás de esa figura política. Potente. Potente. ¿Por qué? Por justamente esa expresión intolerante de manera permanente. Bueno, hablaban ustedes cómo sería la gobernabilidad si ganara Milei. Bueno, Monzó parece que tiene muy claro cómo sería esa gobernabilidad. Y no solamente habla de Milei, sino plantea qué pasaría con el sistema político tal como lo conocemos hoy si ganara el líder libertario. Si gana Milei, esto está estallado. Vamos a ¿Esto qué es? El sistema como lo conocemos. Este sistema del 2001, el 2003, para poner una fecha, una memoria bien temprana, está terminado. Porque la propuesta electoral ha sido el antagonismo y la polarización, reflejados en el PRO y en el kirchnerismo, estas posiciones. Ahora, si gana Milei o gana cualquiera de los otros dos actores, invariablemente los extremos se terminan. Nuestro colega Iván Jablonski, el que lo entrevista, obviamente le plantea lo que se está planteando ahora de moda entre casi toda la clase dirigente política argentina. Si el balotaje va alguien que no es el de tu partido, en este caso, si no va Bullrich, que es a quien asesora, a quien acompaña Emilio Monzó. Si van Milei y Massa, ¿a quién votas? ¿Quieren saber? A ver qué dice. Fíjense. Pero simbólicamente entre Massa sí. y Milei parece más el centro Massa que Milei. Sí, parece, no, es más Massa que Milei. Pero bueno, seguramente algunos otros factores van a incidir en alguna decisión que tomen ambos. Pero... ¿Y vos? Yo soy más de centro. Digo, Milei Massa es Massa. Yo soy de centro. Te lo agarro, te lo saco. Sí, soy de centro. Te voy a robar la billetera. Decime Massa. Soy de centro. Dale. No, y siempre voy a estar al centro. Es decir, si quien propone después de estas elecciones acercarse al centro, voy a estar con esa persona. Bueno. A ver, el título no es que va a estar en el centro. Lo que dice es que va a votar a Massa. Hay un balotaje entre Massa y Milei, va a votar a Massa, ¿no? Aunque no lo dice, aunque no lo menciona. Pero lo dice, pero lo expresa claramente. Lo da a entender. Ahora, eso puede ser muy bien desde las convicciones de Monzó. Desde el punto de vista de ser el armador político de Patricia Bullrich, es un desastre. Porque Monzó es un político profesional muy avesado y sabe que está enviando una señal, la verdad que muy fuerte. Muy fuerte. Yo no creo que Patricia Bullrich le agradezca este tipo de declaraciones a Emilio Monzó. Acá nadie juega en el jardín de infante. Lo que está diciendo Emilio Monzó, si hay un balotaje, Massa, Milei, yo voy a ser de centro, vas a votar a Massa, yo voy a ser de centro. Va a votar a Massa, está diciendo no votaría a Milei. La verdad que para Patricia Bullrich no es algo positivo, es su armador político. Su armador político no puede decir eso en plena campaña electoral, ¿o me equivoco? El problema de está enviando un apretón interno a la campaña de Juntos por el Cambio muy grande. Se quedaron sin el material simbólico para hacer la campaña presidencial. La victoria frente a Larreta fue pírrica. Entonces se agotaron prácticamente todas las instancias intelectuales, políticas, se quedaron sin resto. Digo, los porcentajes de votación son realmente magros hoy, ¿no? Para Bullrich. Sí, y además me parece, Maxi, que obedece estas expresiones de Monzó a cierto clima, quiero ser suave, anarquía, está desperdigado el comando de campaña, la campaña de Bullrich, la candidatura de Bullrich, le depositaron todas las expectativas a Carlos Melconian,
Y hoy no hay mucha Pero otra cosa. Y cada uno parece ser un libre pensador. No, incluso algunos dicen... Todos los de la algunos campaña dicen, Bullrich parecen ser libres pensadores. Larreta acompaña, pero vamos a ver que Macri acompaña, pero hasta ahí. Monzó acompaña, pero van viendo. Y así es todo, porque hay un clima... precario. Raro. Algunos dicen que al contrario, que por ejemplo la salida de Melconian fuerte y demás, explicando en contra de la dolarización, contra Milei, los fideos con tuco, me invitás a casa a comer y no tenés fideo, bueno, todo eso eclipsó a Bullrich. Digamos, cobró protagonismo el candidato a ministro de Economía y eclipsó a Bullrich. Pero insisto con este tema, una cosa es que salga Maximiliano Puyaro por un interés político de la elección de ayer a decir que si había un balotaje entre Massa y Milei, él votaba a Milei. Eso para Bullrich hoy está contendiendo fundamentalmente contra Massa. Ella se quiere mostrar como el voto útil contra el kirchnerismo, el voto útil contra el peronismo. Que salga Monzó a decir que si hay un balotaje Massa-Milei, él vota a Massa, o al centro, que da a entender claramente para la política de vota a Massa, la deja totalmente en offside a Bullrich. ¿O me equivoco? No, para nada. Déjame decirte, Maxi, que además en la Argentina vivimos ciertamente momentos de ansiedad electoral. Lo tuvimos 4 años atrás cuando Macri llamó a votar antes de las PASO diciendo que esa elección era determinante para si se quedaba o se iba. Entonces tuvimos el resultado a favor de Alberto Fernández. En esta elección, esto que vos acabás de señalar es clave y es crítico al mismo tiempo porque el votante de Patricia Bullrich puede anticipar la segunda vuelta a la primera y decir... La mejor herramienta para ganarle al peronismo es Milei, no Patricia Bullrich. Ese es el error o el riesgo que está corriendo la campaña de Juntos por el Cambio en este momento. Entre las dos opciones de derecha, la original es Milei. El voto útil. Así es. El voto útil. Ahora, Monzó rompe eso. Monzó al decir que él en un balotaje entre Milei y Massa, él vota al centro, que vota Massa, no va a votar a Milei, rompe la idea del voto útil para... desalojar al peronismo, que es un poco lo que están construyendo tanto Bullrich como Milei. Milei está diciendo eso, vótenme a mí. No está yendo a buscar los votos de Massa allá, está yendo a buscar los votos de Bullrich. ¿O me equivoco? Esa es la construcción de todo lo que viene haciendo. De hecho, Maxi Bullrich, en el tape que vimos de Santa Fe, decía, terminamos con el kirchnerismo en Santa Fe, que no gobernaba el kirchnerismo, como ya lo dijimos, pero el discurso es ese, ¿no? Compiten a ver quién... saca al kirchnerismo y por lo que pasó en las PASO pero está claro que Puyaro identifica mejor acaba de decir, después de ser electo gobernador, acaba de decir que lo peor que le podría pasar a la Argentina es que gane el oficialismo, que gane Massa. Lo ha dicho el gobernador electo de Juntos por el Cambio. Sí. En contradicción con Monzó, que es el armador de Patricia Bullrich. Todo el armado político de Patricia Bullrich, mayor o menor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande, lo hace Emilio Monzó. Y acaba de decir que Milei es un dictador y que él votaría más. Entonces, ojo con ese tipo de contradicciones, porque claramente para el electorado de Bullrich hay una desorientación total respecto a lo que están proponiendo. Sumo la discusión que hubo hoy respecto a Malvinas con Diana Mondino. Sí, porque salió Diana Mondino, economista, tengo entendido. Pero bueno... Se metió en política exterior. No, bueno, es que está presentada... Porque supuestamente va a ser la canciller de Javier Milei si gana la elección presidencial, parangonando, equilibrando algo parecido a lo que hizo Menem en su momento, que había designado como canciller a Domingo Cavallo, antes de que fuera ministro de Economía. Milei, que sigue muy cerca las cosas que hizo Menem, o algunas, parece que la va a designar a Mondino. Y Mondino, ¿qué dijo? En una entrevista con The Telegraph, un medio británico, dijo, no sé si lo tenemos por ahí, dijo, ya lo leo porque lo tengo por acá, dijo, los derechos de los isleños serán respetados, los derechos de los que viven en las Malvinas. Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos, ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones. Eso tiene que terminar. Bueno,
hay que decirle a Mondino que la autodeterminación de los kelpers está impedida por hasta nuestra propia Constitución Nacional, que tiene una adenda en donde marca que no pasa por ahí. Pero de alguna forma, más allá de lo que digamos nosotros, les salieron a contestar referentes tanto de la campaña de Massa como de la campaña de Patricia Bullrich, que vendrían a ser los equivalentes a Diana Mondino, posibles cancilleres, en el caso que ganara no Massa. Federico Pinedo es el posible canciller de Patricia Bullrich, y Martínez Pandiani. Gustavo Martínez Pandiani, es el posible canciller, es el hombre de Sergio Massa en cuestiones de relaciones internacionales, lo ha llevado a todos los viajes para cuestiones de negociaciones internacionales. Y salieron a cruzarla duramente en un tema que es delicado para la Argentina, sobre todo alguno aprovechó para recordar alguna también vieja entrevista de Milei donde decía que Margaret Thatcher él la admiraba mucho, pero bueno, cosas que pasan. Bien, no es lo mismo que los ositos Winnie Pooh de Guido Itela. No. La declaración fue en otro sentido. Sí. Bueno, Guido Itela era el canciller de Carlos Menem, que estaba con la idea de hacer una política de seducción. De seducción con los kelpers. Exactamente. Para aproximar la negociación de la Argentina por Malvinas. Exactamente. Pero ese no fue el sentido de lo que dijo. No, por lo menos el sentido que les dio es permitirles la autodeterminación, que es una de las banderas que tiene Gran Bretaña respecto a Malvinas y los propios habitantes de las islas. Ahora después vemos los textuales de Pinedo y de Martínez Pandiani para efectivamente precisar un poco la discusión respecto al tema Malvinas, que también se ha metido en la campaña electoral. Hago un cierre con Ricardo Delgado respecto a lo que había quedado pendiente, ¿no? El tema de se viene un escenario en el cual la inflación se va a acelerar, no se va a desacelerar en los próximos meses, más allá de qué sé yo, por ahí que baje un puntito y medio en octubre con el tema de los congelamientos y demás. Después, en noviembre, en diciembre, vamos a tener más inflación, no menos inflación que en estos meses. Y la pregunta que decíamos, si es inevitable que la Argentina vaya a un proceso de descontrol inflacionario, ¿no? Lo que algunos llaman una hiperinflación. No es inevitable. Yo quería hacer 3 precisiones puntuales desde el punto de vista económico de esta medida de alivio en el impuesto a las ganancias, ¿no? Una, vos la planteaste, el tema de la justicia distributiva, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera es injusto con una enorme cantidad de trabajadores que están por fuera del sistema de protección y que están obviamente muy lejos de los deciles de mayores ingresos. El segundo punto, no está clara el financiamiento. Se está hablando que esta medida va a costar alrededor de $1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y el gobierno no da ninguna explicación en relación a cómo va a financiar en un momento en donde además tiene que cumplir con las metas del fondo. Y en tercer lugar, me parece importante marcar, Maxi, el hecho de que en general este tipo de alivios, que obviamente mejoran el ingreso disponible de las familias, lo más probable es que alienten la compra de dólares, básicamente porque le dan capacidad de ahorro a las familias de mayores ingresos en términos de salarios. Eso obviamente, y yendo a responder tu pregunta, va a dificultar como mínimo que la tasa de inflación no se siga acelerando por lo menos a partir de noviembre. Sí, lo que decimos siempre, el tema no es el estímulo directo a los bolsillos de la gente. No quiere decir que tal vez ese trabajador vaya a comprar dólares. Pero si ese trabajador tiene más peso disponible para consumir, cuando vaya a pagar al almacén o al supermercado, el almacenero, el supermercadista le va a pagar a sus proveedores y van a quedar esos pesos en los distintos segmentos de la cadena comercial y productiva. Y esos empresarios, esos comerciantes y demás, los excedentes de pesos probablemente los dolaricen. Por eso estás en una economía donde todo lo que trates de inyectar pesos para que haya mayor consumo, ya sea un jubilado, el que cobra un plan social, el que tiene y paga impuesto a las ganancias y pueda tener un alivio para poder consumir más, esos pesos, tarde o temprano, no quiere decir que ese vaya a dolarizar directo, porque por ahí ese llega a fin de mes con su ingreso, pero al que le pagó para comprar más bienes y servicios,
en la cadena, todos esos pesos que van a quedar, en última instancia van a terminar presionando sobre los dólares y sobre la inflación. Ahora volvemos porque es muy interesante y tiene unos datitos también muy relevantes Claudio Slotnick sobre el tema económico y lo que ha pasado en las últimas horas con el Banco Central. Bueno, atención, tenés un datito ahí con Patricia Bullrich. Sí, efectivamente salió Mauricio Macri a respaldarla. Dijo que su candidata es Patricia Bullrich, chocolate. ¿Acaba de salir? ¿Salió? Sí. Ah, mira vos. Sí. En un programa televisivo. Decir que tengo 2 candidatos es no conocerme, dice el expresidente. Y vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios. Nada le gustaría más. Está complicado. Pero quiero avisarles que pese a lo que diga Macri, el sábado tuvieron un Zoom. Macri estaba todavía en España. Llegó ayer, entre ayer a la noche y hoy a la madrugada. Y fue áspero el Zoom que tuvieron Patricia Bullrich y Mauricio Macri por estos chisporroteos donde Patricia Bullrich siente que Macri no la respalda lo suficiente y Macri siente que Patricia Bullrich no le da el espacio que él cree que debería tener en esta campaña electoral. Acompañarla, estar más en los actos y sobre todo que le dé un poquito más de bolilla en algunas cosas que el expresidente le sugiere y ella deja de costado. Pero de todas maneras creo que a Mauricio Macri lo que menos le gusta es algo que te quiero mostrar de un TikTok. Viste que Gustavo Córdoba decía hace un ratito que en la gente joven el porcentaje de votos a Patricia Bullrich es mínimo, ínfimo. Bueno, tal vez creen que con esto los pueden seducir. Fijémonos. Un montón de preguntas de TikTok. Lo sé. Así que yo seleccioné algunas para vos. Decime. La primera, ¿cuál sería tu aporte para la Argentina? ¿Por qué hay que votarte? ¿Por qué hay que votarnos? Porque somos el cambio que la Argentina necesita con coraje y con valentía, por eso. Con carácter. Y con carácter, por supuesto. Muy bien. El IG del vice, ¿cuál es? El Instagram del vice, Luis Petri, ok. Luis Petri, ¿ok? Ahí síganme. ¿Qué título tenés? ¿Qué título tenés? Yo soy abogado y además hice un posgrado en ciberseguridad. ¿Ciberseguridad? Exactamente. ¿Sí? ¿Vas Sí. a seguir las computadoras? Ahí, claro, y es lo que viene. Muy bien. ¿Estás en pareja? Pero, sí, claro, sí. Con Cristina. Pero la buena. ¿Tenés hijos? Sí, Julián, que tiene 16 años y Lo vi votó el por otro primera día, vez. lo vi el otro día Votó votando por primera vez. con un Y pelotón ahora va a votar así, por segunda vez en agosto. ¿Vos tenés TikTok? Sí. Bueno, ahí está. TikTok. Vos sabés que el que ¿Alguien? tenía un desarrollo impresionante en redes sociales, en TikTok, lo hacían, no sé, ponerse los memes en la cara, las caretas, Rodríguez Larreta. hacía y actuaba, era Rodríguez Larreta, sacó 10% de los votos. Entonces, si creen, No es por ahí, ¿eh? Si creen que No es por con el tema del TikTok van a recuperar el voto joven, me interesa el tema de Macri apoyando abiertamente a Patricia Bullrich. ¿Esa puede ser una carta de Juntos por el Cambio para obturar la pérdida de votos a Javier Milei? Es probable y te diría es una muy buena noticia para Massa, toda vez que todos los puntos que pierde Patricia Bullrich se pueden ir a Milei. Entonces, para Massa sería algo muy bueno que Bullrich deje de caer y deje de alimentar electoralmente a Milei. ¿No crees que pueda recuperar Macri jugando fuerte para Bullrich votos que se fueron para Milei? Sí, es decir, pero ahí- hacerla crecer. Pero a ver, la campaña tiene que ser coherente y no contradictoria. Entonces tiene que hacer campaña contra Milei, no contra Massa. No contra el kirchnerismo. Ahí hay un dilema, que es el dilema estratégico que tiene la campaña Juntos por el Cambio. Si se modera, pierde votos por derecha. Si va a apuntar a la Macri derecha, planteando que va a ir al balotaje Milei con Juntos por el Cambio, ¿vos lo ves incompatible eso? son términos contradictorios. Yo te diría que en una sociedad derechizada como la que vivimos hoy, con la agenda derechizada, el producto original sigue siendo Milei. El distinto, el disruptivo, el que viene a cambiar lo que vos planteabas al principio, ¿no? Es Milei. Digo, Patricia Bullrich eventualmente tendrá que hacer algo más duro contra Milei para ver si quiere seguir creciendo. Claudio, ¿tenés datos que dio la Ciudad de Buenos Aires de pobreza
No, son números de aumento de los alimentos en la ciudad de Buenos Aires muy importante, digamos, récord de los últimos años, desde la salida de la convertibilidad que no se veía estos aumentos. Fíjate, la canasta de la indigencia aumentó 14,5% entre julio y agosto. Estos son datos de la ciudad de Buenos Aires que se conocieron hoy. Es el dato de agosto. En los últimos 12 meses, de agosto a agosto, 141,4%, ese fue el incremento. 20.000 pesos saltó la canasta de la indigencia de un mes para otro. Es decir, la inflación que marca la canasta de indigencia, que es solamente alimentos para desarrollar una actividad física moderada, así la define el INDEC, y esa clasificación es la que toma la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, viene corriendo al 141% anual ya. Fíjate, en la canasta de la pobreza... En agosto tuvo 14,5% de aumento esa canasta. En la canasta de la pobreza el aumento fue del 13,1%. Entre un mes y otro se incrementó 32.000 pesos. Es decir, una familia tipo, porque acá son un matrimonio joven con 2 hijos menores de edad, tienen que haber tenido ingresos de 1.000 pesos adicionales por día para no caer en la pobreza. Bueno, son por esos datos históricos estos que se conocieron. Y por último, la canasta de la clase media, que la mide la Ciudad de Buenos Aires, ya está en, también para una familia, 436.000 pesos, prácticamente 13,2% de incremento respecto de julio. Aumentó en el último año 140% la canasta de la clase media. Y eso que no tuvimos aumentos de servicios públicos, digamos, tan fuertes. Sí, en cambio, aumentos muy importantes en todo lo que es recreación, que impacta de manera contundente acá en esta canasta de la clase media, que, digamos, estamos hablando de una inflación que ya está, para estas canastas de alimentos y canastas de clase media, del 140% o más entre un año y otro. Le quería preguntar a Gustavo algo que se comentó en la reunión, en la cumbre peronista de este fin de semana en Tucumán, que es de qué manera se presionó, se invitó, se sugirió a los gobernadores. Vos conocés bien el interior, conocés muchas provincias particularmente gobernadas por el peronismo, a que apretaran un poquito las clavijas con vistas a la elección de octubre, como no las apretaron en las PASO. Porque ahí no estaban en juego las listas, porque ahí ya habían pasado las elecciones locales. ¿Vos cuánto creés que puede incidir efectivamente que los gobernadores peronistas se pongan las pilas, como decían este fin de semana en Tucumán, y fiscalicen mejor, lleven a la gente a votar, pongan el aparato en funcionamiento, cosa que no habrían hecho en la PASO? ¿Vos creés que realmente incide o nos estamos quedando con un modelo que quedó incendiado por el boom Milei? No, hay dos dimensiones. Primero, que el peronismo tenía que mandar mensajes hacia adentro y eso lo lograron. Ahora, déjame decirte, el desafío principal de los gobernadores, sobre todo de aquellas provincias que eligen senador nacional, es fundamental que ellos mantengan los senadores que hoy tienen, o al menos, si les toca perder, que al menos no queden terceros. Entonces, yo te diría que más que hacerle la campaña a Massa, lo que tienen que tratar de hacer es, en sus distritos, lograr el porcentaje tal que les permita mantener el status quo con la representación en la Cámara Alta. Este es el principal desafío y están obligados a levantarlo a Massa. Entonces, fíjate, ahí hay un juego de necesidades. Massa ciertamente necesitaba a los gobernadores del peronismo, del NE y del NOA fundamentalmente, y estos gobernadores también lo van a necesitar a Massa. A ver, ¿qué pasó hoy en el mercado cambiario, Claudio? Bueno, 717 pesos terminó el dólar blue, al 5 o 6 pesos para arriba. El dólar contado con liqui, estuvo para abajo, 1% abajo, 736, este dólar que había superado los 800 pesos después de las PASO, de la devaluación. El Banco Central compró 52 millones de dólares. Déjame hacer un punto ahí con Ricardo Delgado, para que se entienda. El gobierno se está comprando todos los dólares que puede en agosto y ahora también en septiembre. Meses en los cuales en los últimos 6 elecciones de 2011 el Banco Central siempre vende dólares. Una anomalía total. Digamos, en esta época del año el Banco Central vende a razón de 1.000, 1.500 millones de dólares por mes. Sin embargo, en agosto compró 1.300 millones de dólares y en septiembre viene también con una compra de 300, 400 millones de dólares.
¿Por qué está comprando dólares? Bueno, porque hay un cierre total de pago de importaciones. Es decir, están venciendo CIRAs, que son autorizaciones de importaciones, se tienen que pagar y se reprograman. No se pagan, sino que se reprograman. Y además encontró una fórmula para que ingresen dólares que es el Soja 4. Una fórmula que un cuarto de los dólares, el 25%, ingresan por los dólares financieros y el resto por el canal oficial. ¿Eso le puede garantizar de alguna manera la estabilidad cambiaria durante septiembre y acumular dólares para octubre, que todos ven que se viene de nuevo las presiones sobre la brecha, la dolarización, e ir llevando eso hasta la elección? Yo tengo la impresión que es más probable que antes de la aparición del dólar soja. Claramente la versión 4 del dólar soja le permite al Banco Central acumular, modestamente, pero acumular en una situación de fondo de olla donde todo dólar adicional es bienvenido, como bien vos decís, pisando importaciones y sobre todo entrando en una zona recesiva cada vez mayor. La actividad económica sin importaciones no puede funcionar. Gracias a todos. Nos estamos retirando. Quédense con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.